Un hombre misterioso llamado Adler vino a Viena para probarse a sí mismo frente a la diosa del destino para convertirse en un valiente. Interrumpió el partido de semifinales entre dos guerreros en el torneo sagrado que elige a los valientes, proclamándose el hombre más fuerte del mundo. Los guardias reales intentaron detener a Adler, pero él los eliminó. Luego, luchó contra dos guerreros y los incapacitó a ambos antes de ser capturado por más guardias y encarcelado. Mientras estaba en la cárcel, una criada se coló dentro para encontrarse con Adler. Ella quedó impresionada por su lucha y le preguntó sobre su estilo de lucha, su filosofía y su objetivo de convertirse en una de las 6 flores de los valientes. Adler respondió que creía que se convertiría en un valiente, uno de los 6 guerreros elegidos para luchar contra el dios demonio, y que desea luchar junto a la princesa Nasitania si fuera elegida como valiente. Luego lo trasladaron a una celda de prisión aislada en un pozo. Durante muchos días y noches, Adler permaneció en el pozo oscuro sin apenas comida ni agua. Algunas semanas después, se eligieron los bravos y Adler recibió la cresta de las 6 flores en su mano derecha. Llegó la doncella, que se reveló como la princesa Nasitania, para sorpresa de Adler. Ella lo rescató de su celda. Nasitania le mostró su propia cresta justo debajo de la clavícula en su pecho. Ella lo liberó de su sonido a expensas de sus propios soldados, atrapándolos en el mismo pozo en el que habían arrojado a Adler. Ambos huyeron de Viena y comenzaron a dirigirse hacia el oeste a caballo hacia la tierra de los demonios aulladores para encontrarse con los otros valientes. Y derrotar al dios demonio. Durante varios días, Adler y Nasitania se conocieron hablando y jugando. Aunque hubo un pequeño incidente cuando Nasitania se puso demasiado seria en su juego y casi lo ensartó con sus espadas. Al reprenderla, Adler se enteró de su naturaleza traviesa y ella fingió estar triste y asustada por su ira hacia ella. También pudo ver cómo funcionaban sus habilidades y su espíritu libre, lo que lo exasperó. Sin embargo, comenzaron a acercarse. Pero cuando un pueblo en su camino fue atacado por Kioma, Adler y Nasitania corrieron en su defensa y pudieron luchar juntos brevemente. Sin embargo, mientras escoltaban a los aldeanos, Adler se enteró de que una niña soltera se había quedado atrás. Nasitania le imploró a Adler que su misión de derrotar al dios demonio era más importante que ayudar a una chica y posiblemente ser asesinado por un Kioma. Antes de eso, incapaz de hacerlo, Adler se adelantó a ella, dejando a Nasitania para defender a los aldeanos contra cualquier Guiarma restante. Al llegar a la aldea, Adler se sorprendió al encontrar varios cadáveres de Guiarma y una tabla de hierro como única evidencia. Luego encontró a una niña de cabello blanco vestida de negro que ayudaba a un perro y a su cachorro, liberándolos. Freimi le dice a Adler que la deje en paz, afirmando que debe luchar sola por el margen. Sin embargo, Adler la persigue hasta que se ve obligada a viajar con él. Le envía un mensaje a Nasitania con su caballo, diciéndole que encontró a otro de los 6 valientes y que continúe hacia la península donde el margen está sin él. Adler y Freimi finalmente se topan con una fortaleza donde los soldados les explicaron acerca de una barrera que debería ayudar a los valientes en un templo cercano. Mientras Adler y Freimi continúan viajando, de repente son atacados por Nasitania y Goldov. Con Nasitania advirtiendo a Adler que se mantenga alejado de Freimi, mientras Freimi y Nasitania pelean desde la distancia, Goldov carga contra el primero. Adler intenta detenerlo, pero Goldov lo empuja a un lado, tratando de terminar la pelea. Adler les grita a todos que se detengan y dice que Freimi no es su enemiga ya que ella también es una de las valientes. Nasitania y Goldov se sorprenden e informan a Adler que Freimi es el asesino valiente. Freimi no niega y confirma que ella es efectivamente la asesina. Luego nombra a algunas de sus víctimas. Luego dice que Goldov y Nasitania también son sus objetivos mientras les apunta con su arma. Adler pregunta si Leona también era su objetivo, pero Freimi responde que lo era pero que no sabía qué le había pasado. Adler luego le pregunta por qué mató a todos los valientes potenciales, y Freimi responde que el margen podría volver si solo quedan guerreros débiles para ser elegidos como valientes. Goldov y Nasitania ahora están convencidos de que ella es su enemiga y están a punto de matar a Freimi cuando Adler los bloquea. Se niega a creer que alguien que intenta revivir el margen sería elegido como un valiente y dice que se pondrá del lado de Freimi si tiene que luchar. Nasitania finalmente decide estar de acuerdo con Adler y le dice a Goldov que dejaran de pelear. Luego le informa a Freimi que todavía no le cree y que solo confía en Adler. Mientras el grupo se dirige a Maura, notan que varios Kiomas voladores se dirigen al templo. Los valientes corren hacia el templo pero son bloqueados por un grupo diferente de Guiama. Mientras luchan, Nasitania le indica a Adler que vaya al templo. Cuando Adler llega al templo, se da cuenta de una sacerdotisa herida. Él se vuelve para ayudarla, pero ella le dice que se apresure a entrar. Adler intenta abrir la puerta, pero no se abre, por lo que la abre con algunos explosivos. Inmediatamente después, 2 soldados blindados salen del interior y atacan a Adler, quien es sorprendido. Adler intenta preguntarle a la sacerdotisa qué sucedió, pero en realidad es una Kioma que cambia de forma y escapa después de derrotar a los soldados que resultan ser solo armaduras.
Adler siente una fría sensación de pavor antes de entrar al templo. Se da cuenta de que aparece niebla del suelo, temiendo que alguien ya haya activado la barrera. Luego, Adler ingresa a la cámara de activación solo para descubrir que su miedo se ha hecho realidad cuando nota que la espada ya está en el pedestal. Mira alrededor de la habitación pero no encuentra a nadie más dentro. Llegan Nasitania, Freimi y Goldov, y Nasitania le pregunta a Adler por qué activó la barrera. Adler insiste en que no fue él y que alguien más lo activó y luego desapareció. Mientras el grupo trata de averiguar qué sucedió, Goldov decide apagar la barrera y quita la espada. Pero Freimi dice que la niebla sigue ahí. Adler intenta apagarlo cortándose la mano, derramando su sangre en el pedestal y recitando, liberación de barrera, pero nada cambia. Nasitania luego entra en pánico, agarra la espada y ataca el pedestal, gritando, liberación de barrera, y que ella era la dueña de la barrera mientras rompía la losa. Freimi la detiene y le dice que no tiene sentido entrar en pánico. Cuando escuchan pasos, Kiamo llega y pregunta qué pasó cuando reconoce a los miembros del grupo, a excepción de Adler. Otros le preguntan quién es, y Kiamo se presenta y anuncia que también fue elegida como valiente. Kiamo luego decide que deberían comenzar a matar a Freimi, quien también se prepara para una pelea. Pero Adler y Nasitania los detienen. Maura llega, preguntándose sobre qué está discutiendo el grupo. Cuando se da cuenta de que Wakiyama estaba a punto de comenzar una pelea, Maura le ordena a Kiamo que se detenga y le dice al grupo que hay un extraño entre ellos. Cuando revela que había estado viajando con un hombre que conoció el día anterior, Hans, que también es valiente, Adler ordena a todos que muestren su escudo y se dan cuenta de que son 7. Maura le cuenta al grupo la historia de la santa de la única flor que dividió su poder en 6 para cada uno de los bravos de manera que era imposible que hubiera más o menos de 6 bravos. Adler y Hans salieron para encontrar un escape de la barrera, pero desafortunadamente, dieron vueltas en círculos. Cuando regresaron, vieron a Freimi esposado y atado como el 7º valiente inicial y el principal sospechoso de la activación de la barrera. Luego, Maura sugirió presentarse para recopilar más información sobre los demás. Durante la presentación de Freimi, se reveló a sí misma como una entidad mitad humana, mitad Kyoma, nacida de un padre humano y una madre Kyoma. Adler luego explica su versión de la historia, pero Hans vio una falla en ella, como esos misterios de la habitación cerrada, por lo que lo convirtió en el principal sospechoso. Adler, en su confusión y ansiedad, tomó a Freimi como rehén, la envenenó para mantenerla inconsciente y escapó del templo. Pero Hans logró lanzarle una daga, frenándolo. Luego se desmayó debido a la pérdida de sangre mientras escapaba. Mientras estaba abajo, recordó cómo fue a su maestro, Artro Spica, y le rogó que lo tomara como alumno. Su primera lección fue sonreír con desesperación. Cuando recuperó la conciencia, notó que tenía vendajes y Freimi lo curó. Ambos hablaron sobre su pasado y, cuando se abrieron el uno al otro, él especuló que podría haber un 8º valiente que ayudara al 7º, y necesitaba descubrirlo para demostrar su inocencia. Arter le contó a Freimi sobre su pasado, sobre cómo Artro Spiker, su maestro, le enseñó a pelear e incluso a aprender ciencia. También habló sobre un Kyoma humanoide parecido a un lagarto que tenía 3 alas, que fue a su aldea cuando era joven. Freimi luego confirmó que fue el mismo Kyoma quien convenció a su madre para que la diera a luz. Freimi luego contó su historia, que su madre había fingido amarla y luego trató de matarla después de que Freimi la decepcionó, enfureciéndola con los de su clase y queriendo matar al margen por venganza. Luego se separaron y Freimi regresó con los demás al interior del templo. Los valientes idearon un plan para capturar y matar a Adler. Mientras se dividían en grupos para buscar a Adler, él fue al templo donde fue atacado por Hans. Adler pudo escapar, pero luego se enfrentó a Hans en el bosque. Adler está tratando de convencer a Hans de que no es el 7º, pero Hans todavía sospecha de él. Mientras Adler intenta engañar a Hans, no lo mató cuando tuvo la oportunidad de demostrar que él no es el impostor. Hans luego le dijo a Adler que él es el 7º valiente, cortándole la garganta. Adler luego se dio cuenta de que era una alucinación, y Hans decidió creer en él al ver su reacción al morir, que sería diferente si hubiera sido un impostor. Mientras tanto, Nasitania especuló que Hans podría ser el 7º valiente y le está pidiendo ayuda a Goldov y que confíe en que Adler es inocente. Adler y Hans regresaron al templo para encontrar pistas, pero Kiamo estaba afuera y decidió que estaba aburrida de esperar, así que simplemente mataría a todos para ver si eran los traidores, atacándolos a ambos invocando a su Yuma. Adler y Hans lucharon contra Kiamo, pero sus demonios siempre se regeneraban, haciéndolos difíciles de incapacitar. Luego pensaron en incapacitar a Kiamo para detener a los demonios. Fue un éxito y capturaron a Kiamo. Le preguntaron si sabía algo sobre la activación de la barrera y ella asintió. Adler fue a buscar más pistas y usó la bomba que le dio Freimi para darle una señal. Freimi se dio cuenta y se conocieron. Adler planteó la hipótesis sobre la participación de un santo en el asunto y sus posibles usos, pero Freimi los reprendió. De vuelta en el templo, Hans les dijo a Maura y Kiamo lo mismo, pero Maura se negó a creerles.
Mientras tanto, Nasitania confirma con Goldov si alguien murió al revisar su escudo. Adler le cuenta a Freimi su hipótesis sobre la séptima y luego le confiesa que la ama, pero eso la hizo dudar más, pensando que el otro está tratando de engañarla. Hans le dijo a Maura y Kiamo la misma hipótesis, lo que hizo que Maura llamara a Nasitania y Goldov. Usando sus poderes, les dijo que Hans fue gravemente herido por Adler, lo que hizo que Nasitania se enfadara y se enfureciera por haber confiado en él y haberlo defendido. Freimi persiguió al Adler que escapaba e hizo una señal a los demás de su ubicación. Maura lo alcanzó y los tres se enfrentaron en una batalla, pero luego Adler se rindió y convenció a Maura sobre la inocencia de Freimi para que los demás no sospecharan de ella si él moría. Maura trató de matar a Adler, pero Freimi decidió creerle a Adler y detuvo a Maura. Adler y Freimi luego escaparon pero fueron acorralados por Nasitania y Goldov, quienes también estaban dispuestos a matar a Adler debido a la mentira de Maura. Adler y Freimi fueron acorralados por Maura, Nasitania y Goldov. Adler comenzó a correr de regreso al templo para encontrarse con Hans mientras Freimi lo respaldaba. Pero Maura y Goldov detuvieron a Freimi, y Nasitania persiguió e incapacitó a Adler. En el proceso, sintió escalofríos cuando Nasitania le dio el golpe final y bloqueó su arma con las manos y la pateó para que escapara. Goldov lo siguió hasta que regresaron al lugar donde lucharon contra los Kiomars cerca del templo. Cuando Goldov, Nasitania, Maura y el capturado Freimi volvieron a estar juntos, Nasitania se sorprendió al ver a Kiama con Hans vivos y bien, y se dio cuenta de que Maura los había engañado. Nasitania, Freimi y Goldov son acorralados por Maura, Nasitania y Goldov. Nasitania comienza a correr de regreso al templo para encontrarse con Hans mientras Freimi la respalda. Pero Maura y Goldov detienen a Freimi, y Nasitania persigue e incapacita a Adler. En el proceso, siente escalofríos cuando Nasitania da el golpe final y bloquea su arma con las manos y la patea para escapar. Goldov lo sigue hasta que regresan al lugar donde lucharon contra los Kiomars cerca del templo. Cuando Goldov, Nasitania, Maura y el capturado Freimi vuelven a estar juntos, Nasitania se sorprende al ver a Kiama con Hans vivos y bien, y se da cuenta de que Maura los había engañado. Arthur confirma que Maura podría haber sido el séptimo valiente si sus deducciones fueran correctas, pero Kiama reprende su conclusión. Ella y Hans pudieron encontrar copias de la tableta y herramientas que podrían haber sido utilizadas para la activación real de la barrera. En la segunda tableta había instrucciones para reactivar la barrera de niebla, que consistía en quitar el cuchillo y la tableta rota, derramar sangre por todo el soporte, decir las palabras y romper la tableta. Esto hace pensar a todos, y los Kiomars podrían vivir juntos en paz, pero alrededor de 500,000 humanos podrían morir en el proceso. Adler luego ordena a todos que la maten, pero ella escapa. Se desmayó por la pérdida de sangre. Cuando recupera la conciencia, Maura se disculpa con él por pensar que era el séptimo y tratar de matarlo. Ella también se ocupa de sus heridas. Después de descansar, todos salen a la calle para continuar su viaje para luchar contra el margen. Pero para su sorpresa, conocen a Rolonia, la amiga de la infancia de Adler y la santa de la sangre.